Mateo capítulo 13. En el servicio pasado hablamos un poco sobre cómo el Señor Jesús lo puede conocer a usted. Mateo capítulo 13. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 13 y versículo 24. Mateo capítulo 13 y versículo número 24. En el servicio pasado hablamos sobre el fruto también, ¿verdad? Es la única forma en la que el Señor Jesucristo nos puede conocer. Dice que un árbol se conoce por sus frutos. Y hablamos del árbol bueno que da frutos buenos y del árbol malo que da frutos malos. Y también vimos por ahí un árbol que era un árbol extraño. Y lo que el Señor no quiere. Porque el Señor dijo, o haced el árbol bueno o haced el árbol malo. O sea, no hay un término intermedio que el Señor acepte. Un árbol extraño, pues no. Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y de igual manera, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Hablamos de cómo llevar fruto y qué pasa con aquel que no lleva fruto. Vimos en Juan capítulo 15, versículo de 1 al 4, que el Señor corta el pámpano que no lleva fruto. Y el que lleva fruto, el Señor lo limpia para que lleve más fruto. Si ya hay fruto, hermanos, el Señor limpia. ¿Con qué? Con su palabra. Eso es lo que vimos. Mateo capítulo 13 y versículo 24. Miren cómo el Señor se refirió con muchas parábolas y tomando en semejanza la naturaleza. Versículos atrás a este pasaje que vamos a ver, hablaba del sembrador, hablaba de en este caso, las tierras, ¿verdad? El tipo de tierras. Pero ahora vamos a ver el tipo de semillas, hermanos. Mateo capítulo 13 y versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren, hermanos, yo sé que el mundo ha malentendido e interpretado esta parte de la escritura de una forma errada. ¿No han escuchado cuando dicen, mira, está sembrando cizaña? Pero aquí la cizaña es un tipo de persona, es una persona. Y el trigo es otro tipo de persona, otra persona. Así como versículos anteriores al 24 de este mismo capítulo, el 13, habla sobre las tierras, el tipo de tierra. Hay una buena tierra. Hay semilla que cayó en tierra que era de junto al camino. Ahora vamos a ver dos tipos. Creo que en el anterior son 4, si no mal recuerdo. Ahora vamos a ver 2. Miren cómo el Señor va cortando, va dejando sin salidas a las tinieblas. Gloria a Dios, amén. La luz de Cristo va alumbrando, hermanos. Y poco a poco se le va acabando la escapatoria al enemigo. Ahora ya no queda ni de una ni de otra, ya nada más hay 2.
Dice, la buena semilla y la cizaña. Dice el capítulo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos. Ya habíamos visto en mensajes anteriores que es el reino de los cielos, ¿verdad? Creo que en una de las predicaciones del hermano Fernando, el pastor, nos explicó muy bien lo que era el reino de los cielos, el gobierno de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar, cómo es el gobierno de Dios, si es que nosotros queremos estar allá, si es que usted quiere que el Señor Jesús les diga, como estando a su derecha, que vayamos al gozo, y no como dice Mateo 7:21, apartados de mí, hacedores de maldad, o como los cabritos que estaban a la izquierda. Tenemos que aprender sobre esto, sobre el reino de los cielos. Dice, aún no, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿A qué se referirá con el campo, hermanos? Fíjese, pero cómo dice a su campo. O sea, la tierra. El Señor, nuestro Dios, el Padre, sembró la buena semilla en la tierra. Pero aquí la buena semilla somos nosotros, hermanos. Como vimos en la clase pasada, los que tenemos los mandamientos del Señor Jesús y los guardamos, ¿se acuerdan? El Señor Jesús dijo, haré morada con ustedes. El que me ama a mí, ama a mi Padre. El que me ama a mí, dice el Señor Jesús, es aquel que guarda mi palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Así dijo el Señor Jesús. Eso está en Juan capítulo 14. Así dijo el Señor. Ese es el que me ama. Entonces yo y el Padre haremos morada en él, así dice. De ahí es cuando entra el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué dice su campo? Es la tierra, hermanos. Y la tierra es del Señor, por eso dice, sembró buena semilla en su campo. Miren, este mensaje el Señor me lo fue mostrando un día que iba al trabajo, hermanos. Yo paso por la calle Basámano, subiendo el puente como de la Cavazos, y pasando el puente así como rumbo a una iglesia que está por ahí, y ya me meto ahí como rumbo al Conalep. Ahí justo subiendo el puente el Señor me habló, porque a veces nos menospreciamos, hermanos. A veces decimos cosas que están equivocadas. Uno no puede hablar mal de uno mismo tampoco. Cuidado, ¿verdad? Tampoco se salte de más. Pero no podemos estar menospreciando lo que el Señor ya hizo. No podemos menospreciar la palabra del Señor que está dentro de nosotros, hermanos. No podemos hablar cosas perversas acerca de nosotros mismos. Usted no puede decir, ay, soy un tonto. No puede estar diciendo cosas como esas. Si la palabra del Señor mora en usted, tenga cuidado inclusive de ofenderse a sí mismo, porque puede cometer el error como cometió el pueblo de Israel con Moisés, que murmuraban contra Moisés, y el Señor dijo, no murmuran contra Moisés, sino murmuran contra mí, dijo el Señor. Tenga cuidado de caer en ese tipo de errores, hermano. Entonces, nosotros somos la buena semilla, hermanos. Aquí dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto se refiere a un tipo de provisión del Señor. El Señor, de una forma de provisión al mundo, sembró la buena semilla en el campo. Dice el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces aquí ya vemos
dos tipos de plantitas, ¿verdad? Dice el 24, que sembró la buena semilla. Eso es lo que sembró el Señor, la buena semilla. Les voy a leer un poquito acerca de la semilla. Dice el diccionario Strong que es algo sembrado, derramado. Es algo sembrado como derramado, o sea, como que esparcido así con la mano. Es descendencia, linaje y simiente. Algo sembrado así como derramado, como si aventaran semillas así. No sé si han visto el alpistre, que a veces lo tiran como para que coman los pajaritos. Así más o menos, que es aventado. Es algo sembrado. Entonces tenemos el trigo, que es un tipo de simiente o linaje. O sea, somos nosotros. Acuérdense que somos linaje escogido, real sacerdocio. Y también está otra semilla, que es la semilla del enemigo, la cizaña. Dice el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice, sembró cizaña, una semilla mala. La cizaña, yo no conozco, hermanos, les soy sincero, del campo, pero como no conozco, investigo, hermanos. Yo no puedo decirle quizás a los hermanos como Ricardo y su familia, y el hermano Juan y el hermano Fernando, ¿verdad? Que conocen del campo. Yo no soy de campo, yo soy de aquí, de la ciudad. Pero obviamente voy a investigar, ahí tenemos ya el internet y buscamos, ¿verdad? Cómo es la cizaña, cómo es el trigo, y son muy parecidos, hermanos. Y yo investigando me di cuenta que la diferencia mayor entre varias, ¿verdad? Es cómo dan su fruto. Y obviamente pues un fruto malo, ¿verdad? El de la cizaña. Pareciera que el trigo está formado de una forma simétrica sus frutos. Y la cizaña pareciera que está torcida. Fíjense. Dice el 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El enemigo. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancarle cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pero fíjense que le dijo prácticamente que no por ahora, por este momento. Los siervos, o sea, los ángeles, sabían que esa semilla, la cizaña, era mala y la querían quitar. Entonces el padre le dijo, no, porque también van a arrancar el trigo, la buena semilla. Entonces tenemos que ver ahora la diferencia entre tanto la buena semilla y la mala semilla, ¿verdad? Les voy a pedir por favor que me acompañen a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ahora se van a poner a pensar cuando alguien diga, es que está sembrando cizaña. Ahora ya van a saber a qué se refiere exactamente la cizaña, hermanos. No es como el mundo lo dice, es algo peor. Juan capítulo 1 y versículo número 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer hasta el 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se recuerdan lo que les dije a lo que se refería la semilla? Esa palabra semilla. Como descendencia, linaje. Descendencia. Es que es un descendiente, pues como un hijo, ¿verdad? El hermanito Abdiel es descendencia. El hermano Fernando pues tiene su hijo que también es descendencia, su hija que es descendencia. La semilla que sembramos, bueno, por ejemplo, en el campo, siempre, o sea, siembra la semilla, te da el fruto y de ese fruto
apartan la mejor semilla, volverla a sembrar otra vez. Mire, hay cosas que yo desconozco como esas, hermano, ¿verdad? Que apartan lo mejor y lo vuelven a sembrar. ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito sobre el ayuno? Que decía el Señor, este es el ayuno que yo escogí. El Señor hace ese tipo de separación, hermanos, así como dice el hermano Juan. Separa lo mejor y lo agarra, lo hace de Él, lo toma. Él lo escoge, hermanos. Y para escogerlo lo tiene que examinar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos sobre el fruto? Algo muy parecido a lo que nos comparte nuestro hermano Juan el miércoles pasado. Pues el Señor no nomás lo agarra, lo va a examinar a ver si es un buen fruto, ¿verdad? Por eso dijo, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Dice el el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser semilla de Dios. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Miren que hay muchos que creen en el nombre del Señor, pero no todos le reciben, hermanos. Así que asegúrese usted también de recibir al Señor Jesús, para que el Señor le dé a usted el poder y la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Si usted nada más cree, aquí la palabra de Dios no dice que sea suficiente para que usted sea hecho hijo de Dios. Dice que también le tiene que recibir. Y esa palabra recibir implica que usted acepte que el Señor gobierne sobre su vida. Así como un padre de familia gobierna en su casa. Así le tiene que aceptar usted. Que el Señor gobierne en su vida. Este es el primer pasaje, hermanos, que nos va a mostrar que somos semilla, hermanos. La buena semilla. Ahora vamos a ir a Santiago, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 1 y versículo número 16. Estamos viendo la buena semilla, el trigo. Santiago capítulo 1 y versículo número 16. ¿Estamos ahí? Vamos a leer hasta el 18, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 16, al 18. Dice, ¿estamos ahí? Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, hermanos. En Juan capítulo 1, el Señor nos muestra que el Señor Jesús es la palabra, el verbo de Dios. Amén, amén. Y aquí dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de ¿qué? De sus criaturas, o sea, de su propiedad. Para que seamos primicias de sus criaturas, de Él. Como este niño que está aquí es mi criatura. Criatura viene de cría. Esa palabra criatura, cría, descendencia, en este caso semilla. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser hijos de Dios? Tenemos que creer en el Señor Jesús y recibirle, o sea, aceptarle como Señor, como Dios, como máxima autoridad en nuestras vidas. Y eso es también esto, hermanos, su palabra. Vamos a ir ahora al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya vimos cómo ser hechos hijos de Dios, cómo recibimos ese poder, esa autoridad.
y también cómo ser primicias de sus criaturas. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo número 22. Vamos a leer hasta el 25, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, oigan, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense, los que estuvimos en el estudio al principio dice que el Señor Jesús estaba desde antes, en la eternidad, y que el Señor Jesús es la palabra, Logos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el 24, ¿por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Una semilla que no se corrompe, que no se destruye. Amén, aleluya. La palabra del Señor. ¿Y por qué dice ahí donde les dijo tipo que son renacidos? Siendo Sí. renacidos, que volvimos a nacer. ¿Verdad? Volvimos a nacer. ¿Se acuerdan de la historia de el pasaje de Nicodemo? De Nicodemo, ¿verdad? Cuando dice, te es necesario nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, hermanos. ¿Se acuerda, hermano Ricardo, cuando vimos lo de cómo el Señor Él quiere hacer morada en nosotros? Pero para que el Señor pueda hacer eso, el Señor Jesús pueda morar en nosotros, nosotros tenemos que obedecer su palabra, tener sus mandamientos y guardarlos. Dice el Señor Jesús, el que me ama, guarda mi palabra. Amén. El que me ama a mí, dice el Señor Jesús, ama al Padre. Y Él, el Señor Jesús y el Padre harán morada en ustedes, en cada uno de ustedes, hermanos. Que quiera obedecer su palabra, que quiera obedecer al Señor Jesucristo, que quiera guardar y hacer sus mandamientos. Parece sencillo, ¿verdad? Ahora hay que hacerlo, hermanos. Ahora hay que hacerlo. No sé si quedó resuelta su pregunta, hermanos. De esa forma nacemos de nuevo. Nicodemo decía, ¿puede acaso un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Pues no se trataba de eso, hermanos. Se trataba de nacer del Espíritu, de esta simiente incorruptible. Ahora vamos a ir a Mateo. Vamos a regresar a donde estábamos, Mateo capítulo 13. Vamos a cerrar sobre la buena semilla. Espero que se quede en su mente, hermanos, esta parte de la escritura. Aleluya. Mateo capítulo 13, pero vamos a leer ahora solamente el 24. 13:24. 13, 24, el principio, de donde estábamos nosotros. Mateo capítulo 13 y versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Por qué regreso aquí, hermanos? Les quiero recordar lo que hace un momento les comenté. Dice aquí que un hombre sembró buena semilla en su campo. El Señor nos sembró providencialmente, de providencia, aquí en este mundo, hermanos. Nosotros somos enviados, como dice el Señor, somos enviados como ovejas en medio de lobos, hermanos. Somos, creo que en el servicio pasado me recordó alguien que somos como la sal de la tierra. Nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer la diferencia. Y miren que tarde o temprano
la gente se van a dar cuenta. Usted si está en su trabajo o con sus vecinos y empieza a poner en práctica la palabra del Señor, la gente lo va a voltear a ver. A lo mejor muchas veces se van a burlar, muchas veces le van a hacer el feo, se van a querer aprovechar. Pero de repente, hermanos, de repente le van a venir a pedir un consejo. Usted se va a dar cuenta. Pero guarde su palabra, hermano. Póngala en práctica. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Fíjese cómo la palabra del Señor se entrelaza. Siete 21 y 22. Dice, Mateo 7, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 y 22. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, voy a decir una palabra muy fea, así que tengan cuidado, hermano. La cizaña, todo aquel que es cizaña es hijo del diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Yo siento feo al decir eso, hermano, pero así es. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Así que tengan cuidado, hermano, de usted caer en hipocresía, de usted fingir algo que no es. No vaya a ser que se cumpla esa parte de la escritura en usted. El Señor Jesucristo le va a decir lo mismo que le dijo a los fariseos. Hijos del diablo les dijo. Vamos a ir ahora a Judas, capítulo 1. Judas está casi al final. Antes de Apocalipsis, casi al final. ¿Cuál capítulo les dije? El 1, ok. Muy bien, muy bien. Bueno que prestan atención. Judas capítulo 1 y versículo número 8. Judas 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense, mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Usted cree, hermano, que una persona que es buena semilla, que guarda la palabra del Señor Jesús, va a rechazar la autoridad? ¿O usted cree, hermano, que una persona que guarda los mandamientos del Señor Jesús va a blasfemar de las potestades superiores? ¿A poco creen o han escuchado o han visto en la palabra del Señor que el Señor Jesús hizo eso? ¿Que habló mal del Padre? Claro que no, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos supuestos a actuar como hizo el Señor Jesucristo y no como dice esto, no como dice esta parte de la Escritura. Un hijo de Dios no puede practicar estas cosas, hermanos, sino solamente la cizaña. Efesios, capítulo 2, un poquito para adelante. Efesios, capítulo 2 y versículo
del principio al 3, del 1 al 3. Efesios capítulo 2, del 1 al 3, vamos a leer. Este también, no crean que es un hijo bueno lo que vamos a ver aquí. Es cizaña. Un hijo del malo, dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nótese cómo dice el 3, perdón, el 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Se fijan cómo aquí el autor, yo sé que esto es inspirado por el Espíritu Santo, pero dice, nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo esto? Ahí nos damos cuenta, hermanos, con estas palabras, que no hay hipocresía en este hombre. Ni un rastro de hipocresía. Hay muchos que dicen, no, yo no hago lo malo. Muchos andan bañando con agua bendita en las mañanas y en la tarde y en la noche. Cuando van caminando pareciera que las flores van saliendo, ¿no? Pero aquí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice aquí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense, hijos de desobediencia. Habla aquí el capítulo 2. El capítulo 3, hijos de ira. Esas son cualidades, hermanos, que el Señor Jesús demanda de nosotros. La desobediencia. Dice el Señor, ¿por qué me llama Señor si no hacen lo que les digo? Ya lo he repetido mucho eso. ¿Por qué me dice Señor y no hace lo que yo les mando? El Señor no demanda desobediencia de nosotros. Entonces estos no son hijos de Dios, los hijos de desobediencia. Y mucho menos los hijos de ira, los que hacen las obras de la carne. El Señor quiere que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Los hijos de desobediencia. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15 y versículo 7. Mateo, capítulo 15 y versículo número 7. Vamos a empezar fuerte, hermanos. ¿Estamos ahí? No los miro muy animados, hermanos. No sé si es por la palabra o por el sueño. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjese, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, de labios nada más, de pura boca. ¿No han escuchado a alguien que diga, yo amo al Señor? Y le anda dando una patada a alguien ya cuando deja de decir eso. ¿No has escuchado que alguien dice, yo amo al Señor Jesús? Pero no hace lo que el Señor Jesús manda. No guarda su palabra. No escudriña en su palabra. No se limpia en su palabra. Miren que a veces
Podemos sentir mucho la presencia del Señor y la unción del Espíritu Santo en los cantos, en las alabanzas y en las adoraciones. Yo lo pude sentir y yo sé que ustedes también, hermanos, este miércoles. El Señor se movió fuertemente. Aleluya. ¿Recuerdan lo que les comenté? Ya recibieron el pan, el maná. Ahora venía la carne, hermanos. Amén. La comida más gruesa. Ya comimos lo liviano. Sentir la presencia del Señor. Ahora nos toca obedecer, poner en práctica su palabra. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Acuérdense que el Señor dijo que iba a ser morada en todo aquel que guarda su palabra, que le obedece. Y el que le obedece, ese es el que le ama, no el que dice que le ama. Usted puede omitir decir al Señor, te amo, Señor. El Señor no quiere que diga eso, el Señor quiere que obedezca su palabra. Así es como se lo va a decir, hermano. Amén. Dice el 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Esto para todos nosotros, hermanos, dice a las multitudes, oíd y entended. Ahora sí, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondió y les dijo, hermanos, ojo, toda planta, fíjense, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, en el infierno, hermanos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, el Señor Jesús no dejó espacio al enemigo aquí para nada. Es bien claro, toda planta, toda semilla que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, será cortada, así como el pámpano, hermanos. Amén. Aleluya. Dejadlos, dice. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermanos. Nosotros aquí tenemos su palabra. Ahora nos toca obedecerla, ponerla por obra, hermanos. Miren que esto no es difícil, hermanos. Esto se trata solamente de aceptarlo, de aceptar al Señor. De esa forma somos hechos hijos de Dios, hermanos. Yo sé que creemos. Creo que el miércoles pasado hice mucho énfasis en eso. El mundo cree, hermanos. El mundo sabe quién es Jesús. No lo pueden negar. Mundo entero. La humanidad y todo lo que habita en la tierra lo sabe, hermanos. ¿Quién es Jesús? No lo puede negar nadie. Nadie puede llegar y decir, yo no sé quién es Jesús. Todos saben, hermanos. Todos. Todo con entendimiento, ¿verdad? Todos lo saben. Nadie puede negar quién es Jesús. Todos creen. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no pueden obedecer, hermanos. Nosotros sí. Nosotros tenemos ventaja porque nosotros tenemos oportunidad. Así como dice la palabra, es mejor perro vivo que león muerto. Aleluya. ¿De qué le sirve la fiereza, hermanos? ¿De qué le sirve la obstinación, la terquedad y la necedad? No sirven de nada, hermanos. En serio, no sirven de nada. Solamente va a pasar lo que dice aquí el versículo 14. Ambos caerán en el hoyo. No sea ciego, hermano. No sea ciega, hermana. Aleluya. Obedezca al Señor, obedezca su palabra. Póngala en práctica, póngala en obra. Medítela, hágala suya. Y el Señor, cuando menos se lo espere, hermano, ya el Señor va a estar ahí haciendo la casa con usted.
para que entre y more el Espíritu Santo en su vida. Dice Lucas, creo que es el capítulo 11, que el que pide recibe. ¿Y cómo hay que pedir? Como conviene, hermanos. Te repito, no es nada difícil esto. Usted puede ser hecho hijo de Dios. Usted puede ser primicia de sus criaturas. Usted puede ser nacido de nuevo. Así como Nicodemo no entendía. Nosotros ahora entendemos cómo es. Este es el mensaje, hermanos. Esta es la palabra que el Señor Amén. me Aleluya. mostró que era necesario que ustedes la supieran, hermanos. Amén. Les quiero recordar a lo que se refiere las tinieblas. Cuando dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Amén. Las tinieblas son sombras de error en sus orígenes de la palabra. Sombras de error. No erremos, hermanos. Obedezcamos al Señor Jesucristo. Guardemos su palabra. La palabra del Señor, tiene que ser nuestra máxima autoridad. Con la palabra del Señor, nosotros debemos guiar toda nuestra vida. Cuando usted se encuentre, hermano, en alguna encrucijada, en una situación difícil, venga a la Escritura. Nadie le va a poder dar una mejor solución que la palabra del Señor. Sea lo que sea, hermanos. Cualquier cosa, aquí va a encontrar la respuesta, hermanos. Déjese guiar por el Señor. Deje que el Señor more en usted de esta forma, guardando su palabra en su corazón. Y ahí en su corazón el Señor va a ser morada. Va a ser una casa con usted. A eso se refiere morada. Y entonces dice el Señor que entraremos en Él. Si entraremos en Él. Aleluya. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo va a estar dentro de usted, hermano. Aleluya. Pero ya quedan ustedes, ya la palabra ya se compartió, ya quedan ustedes en obedecer. Ese es el mensaje, hermanos. No sé si hay alguna otra indicación.